Hoy el clima está que arde, y no por el calor justamente. Guillermo Moreno vuelve a prender fuego todo con sus declaraciones sin filtro. Esta vez apunta directo al corazón del poder, acusando al presidente de disfrutar mientras el pueblo sufre. Sí, dijo que goza lastimando a los argentinos. Vamos a ver a Moreno como lo conocemos. Frontal, vehemente y dispuesto a decir lo que muchos piensan pero pocos se animan a gritar. Es que cuando la bronca crece y la olla a presión explota, hay que estar muy atentos y esto recién empieza. Y entonces digo que hay algo muy complejo que está pasando en la Argentina, porque es cierto que el presidente Milei heredó del gobierno anterior de Alberto situaciones que ningún otro presidente heredó de la dictadura para acá, que es la historia contemporánea. Del 83 para acá. La situación que recibió Milei en términos fiscales, en términos de sector externo, en términos económicos, no la recibió ningún otro presidente. Ahora, lo que recibió lo empeoró. Y cuando digo que lo recibió lo empeoró, el problema que tenemos es que el esquema de salida nos puede conducir a la anomia, que es un término que elaboró la sociología cuando post-revolución francesa no encontraban cómo administrar la sociedad que había quedado en una situación de desintegración. Eso es palabra anomia. Es aquel proceso donde se pierde el principio de autoridad y se pierden las reglas, que finalmente son las leyes. En las relaciones entre las familias y las personas jurídicas o físicas, humanas, como las quieran llamar, las reglas tienen mucho que hacer. Cuando se pierde la posibilidad de convivir con reglas, la anomia es el término. Mientras los ingleses estaban haciendo negocios y desarrollaban la economía, los franceses estaban viendo cómo sobrevivían como sociedad. Lo consiguieron, pero podían no haberlo conseguido. Y entonces Francia se hubiese terminado, como quizás se pueda terminar Ucrania, o se terminó Yugoslavia, o el Líbano, o Irak, o Libia en su momento. Entonces, la Argentina está ante una situación extremadamente delicada. Milei está profundizando la supercrisis y la transita hacia una hipercrisis que es el estado anómico. ¿Por qué profundizó la supercrisis que heredó en términos fiscales y del sector externo? En términos fiscales porque no es cierto que hay superávit fiscal, es falso. Bien hechas las cuentas, eso es de absoluta falsedad, por eso tuvieron que recurrir al Fondo Monetario. Es falso que haya solucionado el defecto de dólares que genera la economía argentina. Se ve, se percibe, también por eso tuvieron que recorrer al fondo, pero le agregó dos detalles más. La distribución regresiva del ingreso como nunca pasó. Nunca pasó que se la agarren con los jubilados, que se la agarren con los trabajadores, con los pensionados. Muchachos, esto es una cosa notable lo que está aconteciendo. Y tampoco nunca aconteció en la economía argentina que prácticamente todas las empresas no sean rentables. Hoy no es rentable hacer soja en la Argentina, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Si no es rentable hacer soja, no es rentable una mina de cobre que de acá 6 años, 8 años, muchachos. Esos planes de negocio están hechos en dólares, no tienen nada que ver con la economía argentina. Podría ser también un negocio muy particular que la radiación que va a dar sobre el conjunto de la población va a ser mucho menor. Esta realidad nosotros la tenemos que manejar en el marco de las instituciones. Obviamente tenemos perdido el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el que toma estas decisiones totalmente innecesarias para lastimar al pueblo. El presidente goza lastimando al pueblo, lo goza. Goza lastimando a las empresas y lastimando al pueblo en general. No tenemos entonces el concurso del Ejecutivo, tenemos el concurso del Legislativo y del Judicial.
son los dos poderes que pueden terminar esto en el marco de la ley y el orden. Milei esto lo sabe, por eso festejó la elección de Capital, que sacó un 30%, después de decir, si no me acompañan, se prende fuego el radio. El presidente el lunes, en un reportaje insólito, increíble, con un periodista que se llama Laje, dijo que él quería rediscutir lo que era delito. Este meme que hicieron, o como fuere, cuando un presidente jura por la Constitución y quiere rediscutir lo que es delito, lo que es lícito y lo que es ilícito, ya no está en condiciones de seguir ejerciendo la primera magistratura desde el momento que terminó ese reportaje. Vos imaginate que el presidente defiende que lo producido de un ilícito es lícito. Vos que fuiste fiscal... Una invasión absoluta de competencias que no son propias, que es una esfera propia del poder legislativo y judicial, pero el problema es por supuesto mucho más complejo, porque un presidente no puede no saber que lo producido de un ilícito es ilícito. Claro, aparte porque es lo que se está discutiendo todo el tiempo. Cuando vos vas a fallar sobre Báez, al margen de cómo fallen, cuando fallaron sobre Jaime y la nave esa que tenía, el yacht, qué sé yo, qué sé. El argumento central, después si tienen razón o no, no lo sé. Todavía estará en las apelaciones. Pero el argumento es que lo producido de un ilícito es ilícito. Vos no podés decirle a tus hijos, miren chicos, van a hacer una bandita, van a secuestrar, le van a dar la plata y me compran una casa y me la ponen a mi nombre. Porque si a ustedes los agarran, le van a dar 10, 12, 15 años. Cuando salen tienen todas las casas, todos los bienes, yo se los garantizo. No. En vez de estudiar, en vez de entrenarse, en vez de esto, no, hagan una bandita y secuestren. Porque, ¿saben qué? El ilícito es secuestrar, pero no el rescate. El rescate es lícito, según mi ley. Entonces, bueno, pero eso lo dijo el lunes. Este muchacho no está en condiciones de seguir siendo presidente. Necesitamos entereza en el Poder Legislativo y precisamos que el Poder Judicial lo vayas ordenando en función de tus creencias. En este caso, entendiendo la distancia que hay entre lo que es urgente y lo que es importante. ¿Cuándo se terminó el gobierno de Milei? Cuando llegó el fondo. Este ya no es el programa económico de Milei. Este es el programa económico del fondo, significa del resto del mundo, porque no es, al fondo no le podés dar la identidad que no sea la identidad de sus accionistas. Igual ya lo recibió, digamos, al fondo. El fondo lo trajo mayo 18 como último prestamista en su momento. Perfecto, ¿no? Eso es Macri. Sí. Después siguió Alberto Fernández. Sí. Y ahora Milei renegoció esos dos acuerdos y firmó un contrato de mutuo donde dice cómo va a ser el programa económico. Y esto es lo grave, porque de ese programa económico que firmó la Nación Argentina, porque para eso manda el Poder Ejecutivo, no se sale si vos no decís con precisión quién pone la plata para honrar los compromisos. Claro, la garantía. Si vos no le decís al fondo quién va a poner la plata para pagar la deuda, esa estructura económica del fondo es la que va a regir por 10 años. Por eso no va a haber dirigencia política creíble si no se para acá y dice: la plata de la que hay que honrar, con la que vamos a conseguir para honrar los compromisos de la deuda, sale de este sector.